En el vamos a hablar de un personaje histórico reconocido y apreciado por todo el mundo. Hablamos de Miguel de Servet. Sí, ese gran médico que pasó a la historia por el importante descubrimiento científico de la circulación sanguínea pulmonar. Este gran teólogo que fue quemado en la hoguera, víctima del odio criminal que durante tantos siglos ha caracterizado a las jerarquías católicas y protestantes. Su mayor crimen fue escribir una extensa obra llamada De los errores de la Trinidad, una obra que actualmente es difícil de encontrar en librerías o bibliotecas, pero que por fortuna logré conseguir recientemente y para todos aquellos que deseen leerla, la tienen en formato PDF en la descripción de este vídeo. Hospitales en su nombre, esculturas por todo el mundo, como esta de Génova en Italia, calles en su honor en diferentes países, cuadros, incluso hasta sellos. Son muchos y variados los homenajes y los monumentos en honor a este gran médico y teólogo. Esta gran eminencia del siglo XVI, que en un 27 de octubre de 1953 moría en la hoguera en la ciudad suiza de Ginebra. Su verdugo, Guillaume Farel, el cual era brazo derecho de Juan Calvino, advertía a todos los asistentes a la ejecución de esta manera. Decía, este hombre es un sabio, o sea, reconocía que era un sabio, y pensó sin duda enseñar la verdad, pero cayó en poder del demonio. Tener cuidado para que no os suceda a vosotros lo mismo. Fijaros, reconocía que era un sabio. Reconocía que su único objetivo cuando escribió el libro de los errores de la Trinidad era enseñar la verdad. Y por eso había caído en el poder del demonio. Y claro, el amor que ellos siempre han tenido en imitación a Cristo, les hacía amenazar al público diciendo, como vosotros hagáis lo mismo, a la hoguera también. No investiguéis, no estudiéis a ver si la Trinidad, esa doctrina es verdadera o falso, como hizo Servet, no. Creer lo que nosotros digamos o a la hoguera. Qué diferente de la Biblia que dice que nos aseguremos de todas las cosas, que adquiramos conocimiento. Ahora, a continuación, veamos un poco cuál fue la historia de Miguel de Servet y cómo terminó en la hoguera. Podemos decir que él nació en el año 1511 en la localidad española de Villanueva de Sigena, Aragón. Siendo todavía muchacho, se destacó en sus estudios. De hecho, con tan solo 14 años, él sabía leer y escribir perfectamente griego, latín, hebreo, aparte de que tenía bastantes conocimientos de filosofía, matemáticas y teología. Desde luego, era una eminencia. Cuando solo era un adolescente, comenzó a servir de paje a un personaje muy importante, Juan de Quintana. Él era el confesor personal del emperador Carlos V. En sus muchos viajes oficiales, Servet pudo constatar cuánta división religiosa existía en España, nación la cual había obligado tanto a judíos como a musulmanes a elegir entre convertirse al catolicismo o irse al exilio. Con tan solo 16 años, Servet se mudó a Francia para estudiar leyes en la Universidad de Toulouse, donde por primera vez vio una Biblia completa. Aunque estaba rigurosamente prohibido leerla, curioso, qué raro, la Iglesia Católica, que siempre se autodenomina la protectora de la Biblia, lo tenía prohibido leerla. Pues aunque estaba prohibido, él decidió hacerlo en secreto y cuando terminó, juró volver a leerla 1000 veces más. Es muy probable que la Biblia que estudió en Toulouse fuera la Poliglota Complutense, la cual permitía consultar el texto sagrado en los idiomas originales, hebreo y griego, así como la traducción latina. Si recordamos, Miguel de Servet, desde los 14 años, conocía perfectamente la lengua hebrea y griega, por lo que podía ver si realmente estaba bien traducido al latín. Pues bien, ¿qué sucedió después? Pues lo que sucede, básicamente, es que su fe católica, terminó viniéndosele a tierra. Claro,
él había estudiado ahora las escrituras en los idiomas originales. Además, había visto en España la decadencia moral del clero. Todo eso sumado a otras cosas hizo que su fe cayera por completo. Además, sus dudas todavía se agravaron más cuando presenció la coronación del emperador Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa Clemente VII. Claro, él allí vio cierta imagen, vio al pontífice sentado en su silla gestatoria, cómo recibía al monarca español, quien le besó los pies. Tiempo después de eso, Servet, en una de sus obras, hablando acerca del Papa, dijo lo siguiente: con mis propios ojos he visto yo mismo cómo lo llevaban con pompa sobre sus hombros los príncipes y cómo lo adoraban todo el pueblo de rodillas a lo largo de las calles. Claro, Servet no podía conciliar la sencillez que tenían que tener los siervos de Dios, que tenía el Cristo, la sencillez de los evangelios, con tanta ceremonias y opulencia. Miguel de Servet, un hombre que amaba la palabra de Dios y que quería saber cuál era la verdad religiosa, a raíz de esto decide dejar de trabajar para el confesor Quintana y él empieza a buscar la verdad religiosa. Él estaba convencido de que el mensaje de Cristo no estaba dirigido exclusivamente a teólogos y filósofos, sino a la gente del pueblo, gente que lo entendería y lo pondría por obra. Así pues, decidió examinar nuevamente el texto bíblico en las lenguas originales y rechazar toda doctrina en conflicto con las escrituras. Es curioso que en sus obras las palabras que más aparecen es verdad, verdadero y otras variantes de esta palabra. Si descargáis el libro y lo leéis, lo podréis comprobar por vosotros mismos. Los estudios históricos y bíblicos lo persuadieron de que el cristianismo se había corrompido. O sea, durante los primeros 3 siglos de nuestra era, él había podido observar que el cristianismo original se había corrompido. De hecho, estaba predicho en la Biblia que así sería. Aprendió que Constantino y sus sucesores habían promovido falsas enseñanzas que condujeron a la adopción del dogma de la Trinidad. Por esta razón, cuando solamente tenía 20 años, o sea, era un joven, Servet editó su libro de errores acerca de la Trinidad, el cual lo convirtió en blanco principal de la Inquisición. Se convirtió en el blanco del odio de tanto católicos como protestantes. Miguel de Servet, desde luego, tenía las ideas muy claras y como él escribió, dijo: en la Biblia no hay menciones a la Trinidad. Nosotros conocemos a Dios no por nuestras orgullosas concepciones filosóficas, sino a través de Cristo. También llegó a la conclusión de que el Espíritu Santo no es una persona, sino la potencia de Dios actuando. Las obras de Miguel de Servet tuvieron muy buena acogida entre muchos lectores sinceros. Por ejemplo, uno de ellos, el reformador protestante Sebastián Frank, el cual escribió lo siguiente: Servet, el español, defiende en su tratado que solo hay una persona en Dios. La Iglesia romana mantiene que hay 3 personas en una sola esencia. Prefiero darle la razón al español. Claro, pero estas palabras que dijeron hombres como Sebastián Frank no las compartía la Iglesia católica ni la protestante y jamás iban a perdonar los ataques que Miguel de Servet hizo en su obra a esta doctrina. Y bueno, él siguió estudiando y eso le llevó a rechazar varias enseñanzas y prácticas eclesiásticas porque las encontraba totalmente incompatibles con las Santas Escrituras. Entre ellas, por ejemplo, el empleo de imágenes en el culto. Un año y medio después de publicar su obra de errores acerca de la Trinidad, dijo lo siguiente de los católicos y los protestantes: ni con estos ni con aquellos estoy de acuerdo en todos los puntos, ni tampoco en desacuerdo. Me parece que todos tienen parte de verdad y parte de error,
y que cada uno ve el error del otro, mas nadie ve el error suyo. Miguel de Servet, desde luego, estaba siendo neutral. Había emprendido en solitario su búsqueda de la verdad. Y como todos aquellos que van tras la verdad bíblica y deciden ponerse de parte de Dios, al final se encuentran con una severa oposición. Entre los muchos enemigos que Miguel Servet tuvo, destaca Juan Calvino, el cual había fundado en Ginebra un estado totalmente autoritario, de orientación protestante, en el cual llevarles la contraria significaba terminar en la hoguera. Es probable que Calvino y Servet se conocieran en París cuando ambos pues eran jóvenes, y evidentemente no tardaron en chocar. Calvino se volvió en su peor enemigo. Tanto es así el odio que Calvino sentía hacia Servet, que este eclesiástico, fijaros que era uno de los cabezas de la reforma protestante, termina denunciando a Servet ante la Inquisición católica. O sea, fijaros a dónde llegaba su odio. Católicos y protestantes que se matarían cruelmente en guerras, y ahora él recurre a la Inquisición católica de la que ha renegado, a instituciones católicas a las que él consideraba herejes. Claro, a duras penas, Miguel Servet consigue lograr escapar de Francia, donde le quemaron simbólicamente. Hicieron un muñeco de él y allí fue quemado, una efigie. Sin embargo, fue reconocido más tarde, fue capturado en Ginebra y, claro, la palabra de Calvino era ley y fue a prisión. Calvino se encargó de que lo trataran cruelmente en esa cárcel. Y durante el juicio, pues Miguel Servet tuvo un debate con Juan Calvino para intentar convencerle de sus argumentos, algo que evidentemente no lo logró. Concluido este juicio falso, no había justicia. Lo que menos hubo ahí fue justicia. Miguel Servet estaba condenado a muerte de antemano, salvo que estuviera dispuesto a renunciar a sus creencias y a la verdad bíblica. Finalmente, Miguel Servet fue condenado a morir en la hoguera, y ahí acabaron sus días. Lo que parecía una victoria para Juan Calvino, al final se le convirtió en una derrota. Él había perdido toda autoridad moral, se había convertido en un asesino y en un criminal. La ejecución de Servet, la cual era injustificable, escandalizó a muchos pensadores por toda Europa. Y los defensores de los derechos civiles, los cuales se oponían a que se mataran a las personas por razones de fe, lucharon más que nunca a favor de la libertad de culto. Por toda Europa nacieron movimientos en favor de la libertad religiosa. Grandes poetas, escritores, pensadores se unieron para conseguir esta libertad de culto. Por ejemplo, es interesante lo que dijo el poeta italiano Camilo Renato. Ni Dios ni su espíritu han aconsejado semejantes acciones. Cristo no ha dejado tales ejemplos acerca de los que le negaron. Claro, Jesucristo no dijo a los que os nieguen o piensen diferentes quemarles. No, no dijo eso. Dijo amar a vuestros enemigos. Es interesante lo que dijo el humanista francés Sébastien Castellion. Dijo, matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. El propio Servet antes había dicho, considero un asunto muy grave el matar a los hombres por creer que están en el error o por algún detalle de interpretación de las escrituras, cuando sabemos que el más elegido se puede equivocar. Bueno, los comentarios que se hicieron por toda Europa fueron muchísimos. Finalmente, la libertad de culto, la libertad de creencia, empezó a imponerse por toda Europa, de manera progresiva. No obstante, la intolerancia religiosa del mundo católico y del mundo protestante siguió perdurando durante muchos siglos. Y bueno, nos ha quedado el legado de Miguel Servet. Nos ha quedado su figura y, lo más importante, nos ha quedado sus obras. Una de ellas, que recomendamos sus lecturas, de los errores de la Trinidad. También hay otras obras muy interesantes que también recomendamos que se puedan leer a todos los que son amantes de la cultura. Y bueno, es el momento de que todos nosotros hagamos
una reflexión, y es la siguiente: ¿por qué todos los que aman la verdad son perseguidos, asesinados? ¿Quién mató a Miguel Servet? No fueron los ateos, no fueron los musulmanes, no fueron los judíos. A Miguel Servet los mataron, le persiguieron dos organizaciones muy concretas: la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Si pertenecemos a alguna de estas iglesias, debemos pensar: ¿estamos actuando como muestran las Escrituras? ¿Mis creencias son correctas? Imitemos el buen ejemplo de Miguel de Servet de analizar, estudiar y meditar en las Escrituras. Y no permitamos que la tradición familiar o la presión de grupo o las tradiciones del país digan qué creencias tenemos que tener. Por el contrario, seamos como Miguel Servet, estudiemos las Escrituras para hallar la verdad. Si tiene alguna duda, pregunte, investigue. Puede preguntar a cualquier testigo de Jehová, puede escribirnos aquí en el canal, pero jamás deje de seguir investigando, pues los que quieren servir a Dios estudian su palabra, la escudriñan y sobre todo la aplican. Un saludo a todos.